Ok, hermanos, vamos a continuar. Les dije que iba a tomar mi tiempo porque tengo hasta hoy para enseñar el siguiente tema. Bueno, estamos en el mismo tema. El tema es, ¿qué es un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús. ¿Y qué vimos la semana pasada cuando estudiamos? ¿Quién se acuerda que era el primer paso para ser un discípulo de Dios? ¿Qué era? Si alguien quiere ser un discípulo de Dios, tiene que seguir a Cristo, ¿no? Así como Mateo lo hizo cuando Jesús pasó por ahí y le dijo a Mateo, Levi, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. No hizo excusas. No hizo como aquel hombre que dijo, espérame que muera mi papá, entierra a mi papá y luego voy y te sigo. No, él dijo, de una vez ya, voy contigo. Y vimos que un discípulo, la palabra discípulo es aprendiz. La raíz de la palabra viene de la palabra disciplina y vimos que eso es algo que no nos gusta, ¿verdad? La disciplina. Pero seguir a Cristo vimos que es seguir conmigo, continuar. Es también el caminar el mismo camino. Y vimos ejemplos de hombres del Viejo Testamento, cómo caminaron con Dios. Y vimos a Enoc, especialmente cómo Dios se lo llevó. Se desapareció, pum, se fue. Porque no sé si les conté la última vez, yo creo que no. Alguien dijo, lo puso de esta manera, dice Enoc caminó con Dios. ¿Se acuerdan que les dije que el nombre de Enoc es dedicado? Se dedicó tanto a Dios que todos los días caminaba con Dios, en íntima relación con Dios. Y dice que un día ellos iban caminando y caminando y platicando. Y se fue el tiempo. Y que le dice Dios, mira, ya estamos bien lejos de tu casa, mejor ya venden conmigo ya de una vez. Y se lo llevó. Dicen, no está en la Biblia eso, pero así dicen que eso es lo que pasó. Puede ser, hermanos, que de tanto que se fueron tan lejos que ya vente conmigo de una vez, ¿no? Qué bonito es que caminar con Dios. Y un día todos nosotros vamos a estar con Él y nos va a llevar. Y vamos a estar con Él en su presencia. Y en esta tarde, hermanos, quiero continuar. ¿Qué es un discípulo de Dios? Y vamos a usar el mismo pasaje que leí de primero. No nos metimos casi al pasaje que escogí aquí para hablar de esto. Ya hablamos de qué es un discípulo y vimos que es seguir a Cristo. Ahora quiero enfocarme en ese pasaje, Juan 15. Vamos a Juan 15. Vamos nomás a ver el versículo 1 hasta el 8. Casi nomás vamos a cubrir el 1 al 4, pero vamos a leer del 1 al 8 para ver qué Dios tiene aquí para nosotros. Juan 15, versículo 1 al 8. Diga cuando ya esté ahí para saber y leer junto con ustedes Ok, vamos a ver. Dice la palabra de Dios, Salmos 15, Juan 15, Salmos 15, me gusta mucho el Salmos. Ok, vamos a leer. Dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice el 3, ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecer en mí. Déjalo leer otra vez. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecer en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecer en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que lleves mucho fruto, dice, mucho fruto. Ahora, hermanos, el Evangelio de Juan contiene varios textos aquí estamos leyendo importantes que nos van a ayudar a entender qué es
un verdadero discípulo de Dios. Y vamos a encontrar varias evidencias y resultados de un discípulo. Este pasaje, hermanos, muy, muy importante, pero muchas veces es mal entendido ese pasaje. Entonces vamos a ver estos versículos y vamos a extraer tratar de la correcta interpretación. Una de las cosas que no debemos hacer, querer aislar una parte de las escrituras de su texto inmediato, porque creo que muchas veces en nuestro estudio sacamos versos, pasajes de su texto inmediato y los aislamos, y ahí es cuando caemos en error, cuando le damos la interpretación incorrecta. Cuando Jesús decía algo, había un propósito, hermanos. Jesús no nomás hablaba por hablar. Jesús, cuando decía algo, tenía un propósito. Un ejemplo, hermanos. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando yo me puse a estudiar esto, el pasaje describí que estaba parado en la corte de las mujeres. Y en la corte de las mujeres había un gran candelabro que encendía una luz radiante que encendía el cielo y todo Jerusalén durante la fiesta de ese tiempo, y se usaba para hablar de la luz que guiaba a los hijos de Israel en el desierto. Tengan en mente, y la encendían toda la noche de la semana, pero ahora estaba apagada, y ahí estaba Jesús parado al lado de ese candelabro y dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, eso tiene sentido, ¿no? Eso pone un contexto a su alrededor. Yo soy del mundo, decía, ok, esa luz representaba la luz que guió al pueblo de Israel en el desierto por 400 años, por 40 años en el desierto, y esa luz los guiaba. Ahora Jesús dice, hey, está apagada esta luz, yo soy la verdadera luz del mundo, yo alumbro el camino del hombre ahora, yo soy la verdadera luz. Y en su contexto allí, ok, ya entendemos mejor por qué dijo eso. En Juan 7:38, no tiene, márquelo por favor, pero otro ejemplo. O cuando dijo, si bebéis del agua que yo te daré, de tu interior fluirá ¿qué? Ríos de agua viva. Y te preguntas, ¿por qué dijo eso? Y luego te das cuenta de que estaba en el mismo momento de una ceremonia en Israel, cuando el sacerdote sale del templo, sale para afuera y va a encontrar agua viva. Porque agua viva, hay agua que está estancada, ¿verdad? Y no es agua viva. Entonces, él agarraba agua viva con una jarra, la llenaba, iba para atrás al templo, y en el altar la dejaba derramaba todo en el santuario. Y ahí es cuando Dios dijo, ahí estaba Jesús y dijo, si tomáis del agua que yo, dijo, si bebéis del agua que yo te daré, de ti fluirán ríos de agua viva. Y eso hace más sentido, porque yo soy la verdadera agua, la que da vida. Y tiene sentido. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, hermanos, no lo dice nomás por decirlo, sino lo dice en su contexto. Hay un contexto, y es importante entender qué es el contexto. Y para entender este pasaje, hermanos, tiene que leer desde el capítulo 13, 14 hasta el 17, hermanos. Y léalo todo. Y en Jesús, en el capítulo 13, Jesús está con sus discípulos y es la noche antes de su muerte. Están en el cuarto, se acuerda, celebrando la Pascua. Pero antes del capítulo 15, algo muy importante, algo muy interesante ha ocurrido. Esto es en el capítulo 13, Jesús se encuentra con sus discípulos en el aposento. Inmediato, hermanos, él hace un contraste. Y yo le recomiendo, hermanos, que lo lea, por favor, en su tiempo, para que vea que yo no estoy nomás diciendo por decir, sino si cuando uno lee, va a ver y va a entender un poco más. Dice, en estos capítulos Jesús lava los pies de los discípulos. Jesús predice la traición de Judas. Jesús predice la negación de Pedro. Capítulo 14, él dice, yo soy el camino y la verdad. Y en capítulo 14 también dice, no se turbe vuestros corazones a los discípulos.
Y fíjese, en Juan 14:31, estas son las palabras: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me ha amado, así hago. Y luego las últimas palabras de ese capítulo dice: levantaos, vámonos de aquí. ¿Qué están haciendo? Se están saliendo del cuarto donde están celebrando la Pascua. Se levantan y Jesús no para de enseñarles, hermanos. Él continúa la enseñanza a estos discípulos. Jesús sale del aposento con sus discípulos y van rumbo hacia el jardín de Getsemaní. Pero para llegar al jardín de Getsemaní, como era la semana de la Pascua, el templo, tenían que pasar por el templo, y para allá estaba el rumbo de Getsemaní. Y mientras ellos pasaban por allí, hermanos, las puertas del templo estaban abiertas toda la semana por la Pascua, porque la gente venía de diferentes lugares y entraban y salían cuando quisieran. Pero mientras ellos iban pasando, Jesús les va enseñando, hermano. ¿Les va enseñando qué? El capítulo 15. Pero mientras ellos van al jardín de Getsemaní, van viendo, y en esa noche se dice, porque hay luna llena en la semana de la Pascua, la luz de la luna refleja las puertas su luz en las puertas del templo, y sabía que en el templo, en las puertas, hay grabadas una vid y unas uvas de oro. Y puede ser que en ese momento, cuando él vio eso, él dijo: yo soy la vid verdadera. Porque ahorita vamos a ver un poquito más de la vid, pero él puede ser que usó eso para contarles y hablarles de la vid verdadera. Usted está viendo lo que está pasando. Y lo importante aquí, hermanos, es tener en mente el contraste que está haciendo Jesús. El contraste es entre los 11 verdaderos discípulos y el uno falso. ¿Quién es el uno falso? Judas. Juan, mire lo que dice Juan 13, de lo que le estoy diciendo, el capítulo 13, versículo 10 y 11. Y esto es lo que está en mente de Jesús. Juan 13, versículo 10 y 11. Y por eso es bueno leer el capítulos antes y capítulos después, para poder entender lo que está diciendo Jesús. Dice Jesús 13, Juan 13, 10 y el 11. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Dice, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: y no estáis limpios todos. ¿Qué está diciendo Jesús, hermanos, cuando dice vosotros estáis limpios? Estás limpios. Ellos ya han sido lavados por la palabra de Dios. Ellos ya han sido transformados. Pero había uno que no había sido lavado. Era un falso. Jesús sabía, hermanos, la terrible realidad de que entre los 12 había un Judas. Y esto es el contexto, hermanos, en el capítulo 15. Este es el contexto y necesitamos tener eso en mente. Dice el verso 1 de Juan 15. Y el verso 2 dice, mire, le voy a mostrar aquí. Juan 15, versículo 1 y 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En el versículo 2, hermanos, hay dos clases de pámpanos, de ramas. Dos clases, uno da fruto y otro no da fruto. Y este es el contraste que está en la mente de Jesús entre los 11 y Judas. El versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se seca y lo recogen y lo echan en fuego y arden. Aquí hay aquellos que dicen que estos se refieren a cristianos que no dan fruto y se van al infierno. Hay problemas con esto. Uno de los problemas que no es constante con lo que la Biblia enseña. Hace que tu salvación dependa no de lo que Cristo hizo, sino de lo que tú haces. Contradice lo que nosotros conocemos como por gracia sois salvos.
Y no estoy diciendo, hermanos, que no va a haber obras en nuestras vidas. Ahorita vamos a ver eso, que es muy importante. Pero muchas veces vemos la analogía que nos da Jesús y queremos sacar algo que no está allí, algo que no está diciendo. Entonces, ten en mente el contraste, las ramas que dan y no dan. Hay aquellos que tienen problemas con las palabras en mí, que dice en mí, versículo 2, creen que en mí habla de salvación. En mí no es las mismas palabras que usa Pablo, que dice estamos en Cristo, que quiere decir que tenemos una relación con Él. No, aquí no es lo que quiere decir estas palabras. Ahora no se preocupen, hermanos, no se preocupen por las palabras en mí. Alguien, ¿sabe qué quiere decir en mí? Identificarte con alguien. Es lo único que quiere decir. Y no se preocupe porque mucha gente se identificó con Jesús y no eran sus discípulos. Y les puedo dar un gran ejemplo, hermanos, aquí. Vamos a Juan 6:66. Y va a ver que alguien se puede identificar como discípulo de Dios y no ser un discípulo de Dios. Vamos a ver aquí. Juan 6:66. ¿Ya están ahí? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no ¿qué? ¿Se acuerdan cuál es este pasaje? El contexto de este pasaje, hermanos, es cuando Jesús les dice, el que no bebe de mi sangre, el que no come de mi carne, no tiene vida eterna. Y los fariseos, los saduceos decían, ¿cómo nos dice que comamos su carne y que bebamos su sangre? Y dijeron y los discípulos que según seguían a Jesús dijeron, esto es muy difícil de entender. Y por eso dijeron, muchos de sus discípulos ya no lo siguieron más. Entonces, y Jesús les dice, entonces Jesús le dijo a los dos, ¿queréis acaso irnos también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto solo entonces, hermanos, es, cuando dice en mí, es identificarte con no más y nada más. Cuando tú estás en Cristo, cuando verdaderamente estás en Cristo, hay una unión verdadera con nuestro Dios, con Jesús. Y esto es lo que nos dice Dios cuando hay esa unión verdadera. Juan 10:28. Vamos a Juan 10:28 y vamos a ver. Cuando uno verdaderamente tiene una unión con nuestro Dios. Juan 10:28. Dice, unos minutos segundos para que lleguen. Juan 10:28. Dice, y yo les doy vida temporal. Ok, eterna. ¿Qué es la diferencia? Temporal es por un tiempo, ¿no? ¿Eterna qué es? Para siempre. Y no perecerán hasta que me fallen una vez más. ¿No? Jamás. ¿Qué es jamás? Jamás, nunca. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Entonces Jesús tiene en mente, hermanos, y ha habido muchos Judas en los años que se han identificado con Jesús, pero no tienen vida. Y este es el contraste entre los verdaderos y los falsos. Entonces vamos al versículo 1 de Juan 15 y empezamos con el versículo 1. Juan 15:1. Y tengan en mente, mientras vamos leyendo, hermanos, el contraste que Jesús está haciendo entre los verdaderos. Y les recomiendo, hermanos, lean el 13, 14 y vean cuántas veces Jesús habla de eso, de que hay alguien traicionándole. Y hace la diferencia, el contraste entre los verdaderos y los falsos. Y si se acuerda, hermanos, primera de Juan. ¿Quién escribió este libro? Juan. ¿Y quién escribió primera, segunda y tercera de Juan? Juan. Juan usa mucho esta manera de hablar entre los verdaderos y los falsos.
Y podemos ver aquí cómo Él está haciendo lo mismo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí está yo soy, el yo soy. Jesús dijo, yo soy el verdadero, el genuino, es lo que quiere decir la palabra. Jesús también dijo los yo sois. Dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y yo soy la vida, yo soy el camino. ¿Qué más queremos, hermanos? Él es todo, ¿verdad? Él es toditito lo que necesitamos, hermanos. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y qué está insinuando aquí Jesús? ¿Qué está sugiriendo Jesús aquí? Porque dice, yo soy la vid verdadera. Porque si Él es la verdadera, debe haber una falsa, ¿verdad? Está comparando o sugiriendo la palabra que quiero decir. Dice, y hermanos, usted sabía que la vid, ¿quién era la vid en el Viejo Testamento? ¿Quién se acuerda? El pueblo de Israel. Está hablando en referencia al pueblo de Israel. Si usted quiere ver la vid en el Salmos 80, escríbalo y anótelo y leo en su casa. Y en el Isaías 5, capítulo 5, puede leer esto. La vid es el pueblo de Israel en el Viejo Testamento. Y la analogía era así, hermanos, en el Viejo Testamento. Dios tenía una raíz de bendición y el pueblo de los judíos decían que ellos eran esa raíz y a través de ellos venía toda bendición y tenían razón porque Dios los llamó su vid en Isaías 5, que Él plantó, una vid que Dios plantó pero no dio buen fruto, sino dio uvas silvestres, pero por eso Dios los condenó. Porque no dieron buen fruto, sino dieron uvas silvestres. Viene el Mesías, hermanos, viene el Mesías y dice, yo soy la vid verdadera. El hombre ya no es bendecido a través de Israel, sino está bendecido si está en mí. Ahora Él cambia las cosas, dice, yo soy la vid verdadera. Ahora tenemos también aquí al labrador. ¿Quién es el labrador, hermanos? ¿Quién representa aquí el labrador? Dios, el Padre. ¿Y qué hace? Él cuida la vid. Y yo no sé mucho de agricultura, hermanos, de la vid, de plantar. Yo ahí en mi casa he plantado unas cosillas, poquitas cosas ahí en la casa, pero yo no sé mucho de plantar poquito nomás. Lo único que sé que para la vid, me puse ahí a ver en YouTube. En YouTube me puse ahí a ver qué hace un labrador con su viña y vi unos videos como de media hora y ahí estaba viendo cómo la cortan y todo eso. Pero dos responsabilidades que tiene el labrador: cortar las ramas muertas y podar las que dan fruto. Esa es la responsabilidad del labrador. Y esto es lo que hacía el Padre en el versículo 2. Ahí, Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El trabajo del Padre es remover toda rama que no da fruto. ¿Por qué? Porque son falsos. Pregunta, hermanos, ¿puede haber un cristiano sin frutos? Ok, vamos a dejarla allí. Y vamos a ver unos versículos y luego la vamos a contestar. A los que dan fruto, los limpia para que den más fruto. ¿Con qué los limpia, hermanos? ¿Con qué los limpia? El versículo 3 nos los dice. Con su palabra. ¿Se acuerdan que le leímos el Salmos 119? ¿Con qué limpia el joven su camino? Con la palabra de Dios. Y obedecerla. Dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y la palabra limpios, hermanos, por la palabra es purificar. Limpios también habla de purificar con fuego, limpiar con fuego. Y vamos a Juan 13:10. Ya lo leímos, pero se los voy a leer. Juan 13 dice, Jesús les dijo, y mire cómo es lo que les estoy diciendo, hermanos,
Jesús está hablando de lo que acaba de acontecer. ¿Se acuerda? Aquí está diciendo, ya ustedes ya son limpios por la palabra. Pero cuando usó esa misma frase antes, en el capítulo 13:10, dijo, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y si vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Jesús está usando las mismas palabras para decir que vosotros ya estamos limpios por la palabra de Dios, porque es el nuevo nacimiento que nos da cuando es a través de la fe de la palabra, en la palabra de Dios. Y en Juan 17:17, mire, estamos todavía en el mismo contexto cuando le digo, lea del 13 hasta el 17. Juan 17:7. Y ahí vamos a ver algo. Dice, santificarlos. Y la palabra santifícalos, hermanos, quiere decir purificar por expiación, libres de toda culpa del pecado. ¿Estaba Judas libre de todo pecado? ¿De culpabilidad? No, ¿verdad que no? Purificar internamente por renovación del alma. Pero dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué es lo que nos santifica? Tu palabra es verdad. La palabra es la que nos santifica. Vamos a Efesios 5:25 y 26. Efesios 5:25 y 26. Efesios 5:25 y 26. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la ¿qué? La palabra. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios, hermanos. Ahora vamos a ver los pámpanos, las ramas. Vamos a ver las ramas las que no dan fruto. Vamos a ver, enfocarnos en eso. Las ramas que no dan fruto. Y estos son los falsos, hermanos, los Judas, los que no pueden dar fruto, están muertos, no hay vida. Pero ¿cómo podemos identificar a los falsos, hermanos? ¿Cómo? Vaya conmigo a Mateo 7:16. Mateo 7:16. Y estos versículos son bien importantes para entender esto, hermanos. Mateo 7:16 dice que por sus frutos los conoceráis. Por sus frutos los conoceráis, a los verdaderos y a los falsos. ¿Ya llegó? Mateo 7:16 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vienen los falsos, hermanos? ¿Se parecen cristianos? Depende de qué es parecerse cristiano, no sé qué, si sea la ropa, o no sé qué sea, o el pelo, no sé qué, pero se visten como ovejas, parecen cristianos, pero dentro de ellos son lobos rapaces, son mentirosos, son falsos. Pero por eso dice el 16, por sus frutos los conoceráis. Y luego dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta es no. Versículo 17, así también, hermanos, y escuche aquí muy bien, muy atentamente. Así, todo buen árbol, ¿qué da un buen árbol, hermanos? Un buen fruto. Un verdadero cristiano va a dar buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos malos. Ok, en los 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Mira, hermana, yo cuando leía esto decía, ok, un cristiano verdadero no puede dar malos frutos, hermanos. Es lo que les digo, hermanos, cuando usted lea una analogía, cuando Jesús
algo para describir algo, que enseñarnos algo. No trate de hacer el versículo que diga algo, como le estoy diciendo, las ramas que cortan y se echan al fuego para quemar, ¿son cristianos? No puede ser, hermanos. Porque aquí está diciendo, hermanos, dice que un cristiano verdadero no puede dar más fruto. Hermanos, ¿siempre damos buenos frutos? ¿Siempre? No siempre. En veces no andamos en el espíritu, andamos en la carne. Y no siempre damos fruto. Pero un verdadero cristiano, hermanos, no debe dar malos frutos o los deseos de la carne. Pero cuando uno hace eso, da manifestando las obras de la carne, Dios va a trabajar con nosotros en nuestro carácter para limpiarnos. Por eso cuando les dije limpiar, nos limpia por la palabra. La palabra en griego también es limpiar con fuego. Con fuego. Y dice aquí, todo versículo 17, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Una persona que no conoce a Dios y su corazón ha cambiado, no espere más de ellos no espere que buenas cosas. No, dice aquí el 18, no puede el buen árbol dar mal fruto, ni el árbol malo dar fruto bueno. Dice el 19, todo árbol que no dé buen fruto, que es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerás. ¿Qué está haciendo aquí Mateo? ¿Qué está haciendo, hermano? Un contraste entre los verdaderos y los falsos. Los que no son verdaderos van a ser echados al fuego. Mateo 12:33. Vamos a Mateo 12:33 y vamos a ver un poquito más. O eres verdadero cristiano o no eres. Porque no puede estar en el medio, porque Revelaciones dice que el que está en el medio, ¿qué lo va a hacer? Lo va a vomitar. Con Dios o eres o no eres. Y yo entiendo que hay ahorita les voy a decir un poquito más, hay aquellos que parecen. Pero eso allí podemos ir a la parábola del sembrador. Hay 4 corazones que Dios nos revela en la parábola del sembrador. Y ahorita les hablo un poquito más de eso. Pero Mateo 12:33, vaya allí. ¿Ya están ahí? Dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. En otras palabras, hermanos, o eres cristiano o no eres cristiano. ¿Ok? Y dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Si yo planto un árbol de limones, ¿qué me va a dar, hermanos? Y si me da sandías, algo está mal, ¿no? Pues me las como también, pero dice el versículo 34, generación de víboras. ¿A quién les está hablando? A los saduceos y a los escribas. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, cuando el corazón no ha sido transformado por la palabra de Dios, no se sorprenda cuando en el trabajo uno que no es cristiano le diga una mala palabra o se porte mal con usted. No se sorprenda. Pues ¿qué espera, hermanos, de una persona que no ha sido transformado? Jeremías 17:9 dice, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conoce? Dios lo conoce. Y el versículo ahí, hermanos, Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué hemos metido en nuestro corazón? Porque muchas veces, otra vez le digo, ¿hay puras cosas buenas en mi corazón? En veces no salen cosas buenas, salen cosas malas y Dios necesita trabajar. Y ahí es cuando Dios empieza a podar, hermanos, a cortar. Porque ¿qué son las cosas que nos dejan crecer? Dar buen fruto. Las obras de la carne, ¿verdad? ¿Verdad que no nos dejan dar buen fruto? Ahí es cuando Dios empieza a cortar. Pero vamos a Mateo 3:8. Mateo 3:8. Y allí Juan el Bautista está hablando con los fariseos y los escribas
que venían a él a preguntarle quién era, que de dónde venía él, y él le decía a ellos: haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Hermanos, cuando hay un verdadero arrepentimiento, van a haber frutos. Va a haber fruto, se va a demostrar en nuestras vidas. Ahora, vamos a ver los frutos, los pámpanos, las ramas que dan fruto, que sí dan fruto. Segunda clase de ramas, las que dan fruto. ¿Qué hace el Señor para que demos fruto, hermanos? Nos poda, ¿verdad? Poda las ramas, ¿verdad? Es lo que dice el versículo ahí. ¿Y qué se escucha cuando dices podas? ¿Cómo se escucha? Cortar, pero ¿cómo se escucha? ¿Doloroso? ¿Sí, porque es un poquito doloroso? Nos limpia, ¿para qué? ¿Para qué nos limpia? Para dar más fruto, pero nos limpia con su palabra. ¿Y a través de qué más? Como les decía, las tribulaciones, el fuego. Se puede limpiar, es limpiar con fuego. En veces Dios tiene que usar las pruebas, las luchas también para limpiar todo aquello que nos estorba. Como si somos orgullosos, hermanos. ¿Qué cree que va a hacer Dios? Va a trabajar con nuestro orgullo para humillarnos. ¿A través de qué? De lo que tengan que ser las luchas, tribulaciones. Por ejemplo, hermanos, las tribulaciones son como el cuchillo que uno usa para hacer una cirugía. Te abren y te revela el problema, ¿verdad? Lo cortan a uno y revela: ahí está el problema, lo cortamos, ahí se ve qué está pasando. Pero ¿sabía usted, hermanos, que las tribulaciones no te mejoran? Las tribulaciones no te mejoran, solo te revelan el problema que hay dentro de ti. Es el cuchillo que te abre y te corta y ven el problema que hay. ¿Sabe qué es lo que nos mejora? ¿Qué es lo que nos mejora? Cuando ya acaban de operarte y todo, ya te arreglaron, que ya te van para que te cures, que te cosen, ¿no? Te cosen con una aguja, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Aguja? Una aguja. Y la aguja, hermanos, es como la palabra de Dios. La aguja es la que nos trae sanidad. Porque tú puedes tener muchos problemas, pero si no te metes a la palabra de Dios, nunca va a haber sanidad. Porque la palabra de Dios es la que trae la sanidad a nuestros dolores, a nuestros sufrimientos. Pero si no estamos en ella meditando día y noche, como dice el salmista, no vamos a encontrar sanidad, hermanos. Tenemos que buscar la palabra, de estar en la palabra de. Déjenle muestro estos frutos, hermanos, en acción. Porque los frutos, cuando uno es un verdadero cristiano, los frutos se van a revelar a través de nuestra vida, las obras. Es lo que estoy diciendo, porque muchas veces malentiende cuando uno habla de la gracia, que somos salvos por gracia y somos libres, y uno dice: no, pues, no hago nada. Y decía Pablo: pecaremos porque la gracia abunda. No. Somos salvos por la gracia, pero vamos a demostrar frutos. Y van a ser frutos en acción. Lo que quiero decir es esto. Efesios 2:10, que se revelan a través de nuestras obras, hermanos. Porque el fruto, ¿qué es? El fruto del Espíritu. Pero el primero, amor. ¿Sabía usted que los demás que vienen después del amor solo están describiendo lo que el amor es? Porque si usted tiene amor, tiene gozo, tiene paz, benignidad, todo eso. De ahí viene todo eso, del amor. Entonces, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito 2:14 lo escribe para que no. Tito 2:14 dice: ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Somos celosos para hacer buenas. Ese debe ser el deseo de nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo que nos da esos frutos del amor. Santiago, mire, hermanos, Santiago dice
que la fe sin obras está, ¿qué? Muerta. En Santiago 2:14, hermanos, vamos a Santiago 12, vamos a ver un ejemplo de la fe, de las obras en acción. Santiago 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrás esa fe salvarlo? Y te da un ejemplo, hermanos, versículo 15, te da un ejemplo, mire, hermanos. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que necesitan, que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué te aprovecha? Ahí no se ve una verdadera fe fuera dicho, oh, espérame, déjate, doy un abrigo, te doy para comer, déjate, quieres quedarte aquí. El amor en acción, ¿sí me entiende? Aquí nomás se ve que tiene fe. Y por eso él sigue diciendo en el 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Porque algunos dirán, ¿tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice, el ejemplo que da, hermanos, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Los demonios creen. Tienen fe que hay un Dios, que ellos creen que hay un Dios. Pero ellos no lo sirven. Ellos no lo adoran. Dice versículo de más. Quisiera saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe, y esto es bien importante el 22, hermano, no ve que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe y las obras trabajan juntos, van en mano, hermanos. Trabajan juntos, porque dice, y que la fe se perfeccionó por las obras. Cuando Abraham, hermanos, ofreció a Isaac como sacrificio, él tenía fe de que Dios lo levantaba. Si él lo quitaba la vida, Dios lo iba a levantar en ese momento después de que lo matara. Dios lo iba a levantar porque Dios tenía el poder, tenía esa fe, y su obra se reveló a través de lo que él iba a hacer. ¿Se acuerdan? Y eso es lo que es, hermanos. Nuestra fe en acción se debe ver cuando decimos que somos cristianos y tenemos el fruto se va a ver a través de nuestras vidas. Si la vida de Dios está en nosotros, hermanos, vas a dar fruto. Todo cristiano va a dar fruto. 1:30, 1:60, 100 por 1. Pero vamos a dar fruto. Y como decíamos, si no estás dando fruto y estás caminando en la carne, hermanos, las obras de la carne son los que no nos dejan dar fruto. Pero Dios va a trabajar con nosotros si no estamos dando fruto. Pero todo cristiano debe de dar frutos, porque es lo que va ahí en nuestro corazón, el amor de Dios, y eso se va a revelar. Dice en el Juan 15:8, también dice, para dar frutos, en esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un verdadero cristiano que sigue a Jesús va a demostrar resultados prácticos. Y me acuerdo siempre cuando escucho eso, me recuerda de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Cuando viene Jesús y viene caminando y él anda ahí tratando de ver, porque es mi tocayo, estamos chaparritos los dos. Está bien chaparrito, yo ya me imagino, o estaría más chaparrito que yo, no sé, pero ahí le damos. Y dice que se subió a un árbol para ver a Jesús, porque él quería ver a Jesús. Se subió al árbol y allá estaba arriba, y cuando Jesús llegó lo vio. Y Zaqueo, bájate de allí. Es necesario, le dice, necesario, como le dijo a la samaritana, a los que necesitaba pasar por ahí, le dice a Zaqueo lo mismo, es necesario que yo vaya a tu casa. Y en Lucas 9:18, yo lo leo, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, cuando ya estuvo en su casa, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido.
Hermano, la salvación vino a Zaqueo y transformó su corazón. ¿Y qué pasó? Hubo frutos inmediatamente porque él había defraudado y robado. Y ahora el Señor le quitó ese corazón duro de piedra y le puso uno de carne. Y él cambió instantáneamente. El Señor lo transformó y empezó a dar frutos luego. Y como decía, ¿cuál es el fruto, hermanos? El fruto de Gálatas 5:22 dice, en cambio, la clase de fruto, que yo lo voy a leer en otra versión, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu, y no dice frutos, hermanos, dice fruto, el que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, esto es lo que produce, el amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Imagínense, hermanos, los beneficios que vienen por ser un seguidor del Señor, de nuestro Señor Jesús. Si alguien dice, ¿qué beneficios hay? Bueno, beneficios, hay amor, alegría, paz, paciencia. ¿Quién no quiere todo eso, hermanos? Mucha gente busca eso en otras cosas que no nos las dan. Y bueno, ya para ir acabando, versículo 4 y 5, hermanos. Versículo 4 y 5 de Juan 15. Juan 15, versículo 4 y 5. Una palabra muy importante aquí. ¿Ya están ahí? Dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada. Separado de Jesús, nada podemos hacer. Y ahí me acuerda cuando Jesús decía, ¿sabe? Yo creo que cuando muchos cristianos, cuando usted ve un árbol de fruto, hermanos, y pasa por ahí, no escucha el árbol que puje para que salgan las frutas. No escucha, ¿verdad? Ruido. Nomás salen los frutos normalmente, ¿verdad? No escucha nada. Y yo pienso que muchos cristianos en veces andamos tratando de agradar a Dios en nuestro propio esfuerzo y no producimos frutos, sino porque dice la palabra de Dios que no podemos agradar a Dios en nuestra carne y tratar de hacerlo a nuestro propio esfuerzo. Y yo pienso que muchas veces no estamos haciéndolo, como dice el versículo, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Es a través del Espíritu Santo que hacemos las cosas. Pero la palabra permanecer, hermanos, es continuar, permanecer, habitar, mantener comunión con alguien, caminar constante, continuar en Cristo, hacer raíces profundas en Cristo. Todo esto quiere decir permanecer. No solo es, hermanos, caminar y servirlo cuando es conveniente o las cosas van bien, sino permanecer en comunión, no importa las circunstancias o las emociones. Es interesante que Jesús usa la analogía, hermanos, de la vid. Es muy interesante que usa la vid para describir la importancia de permanecer. Nos lleva a pensar, ¿verdad?, rápidamente a la vegetación. Por ejemplo, un árbol, hermanos. Cuando usted planta un árbol, lo planta en un lugar, ¿no? ¿Qué pasa si yo agarro ese árbol y digo, pues hoy lo voy a mover para acá? Mañana lo muevo para acá. Otro día lo muevo para acá. ¿Qué va a pasar con ese árbol, hermano? Se va a secar. Se va a secar y eventualmente se va a dañar y eventualmente se va a morir. Y hermanos, la vida de muchos cristianos es así. Es tristemente, pero es así. No somos constantes en nuestro caminar con Dios. Cada domingo nos queremos dedicar a nuestra vida al Señor, cada domingo. Pero el problema no es, hermanos, que la gente venga hacia frente a dedicar su vida al Señor, sino ¿sabe cuál es el problema? Que cuando vienen al frente, no siguen hacia el frente. Cuando salen de aquí, no siguen hacia el frente. Viven un ciclo en sus vidas
constante de comprometerse cada semana cuando vienen las dificultades, los problemas y se dan por vencidos. Por eso necesitamos, hermanos, permanecer en la vid para crecer en nuestro caminar con Dios. Cuando David pecó con Betsabé, hermanos, él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe que la palabra renueva un espíritu? Es la palabra espíritu constante, un espíritu constante. Hay que dejar que nuestras raíces crezcan profundamente en nuestra relación con Dios, hermanos, porque es la única manera que vamos a crecer. Porque el crecimiento, hermanos, espiritual solo viene a través de la disciplina y la perseverancia. Y ya para acabar, me recuerda de Marta y María cuando Jesús fue a su casa de ellos. ¿Se acuerdan, hermanos, que llegó Jesús a la casa de Marta? Y Marta se puso ocupada ahí a hacer la comida, y quien estaban tirando trastes por acá y por allá, y seguía un ruidazo y anda corriendo. ¿Y qué hizo María? María se sentó a los pies de Jesús a escuchar a Jesús hablar. Y dice en Lucas 10, le voy a leer un versículo, dice, mírenme, muy, muy bonito. Y Marta le decía a Jesús: Jesús, ¿no te importa que yo ande haciendo el quehacer, mi hermana que está sentada? Y Jesús le dice esto, en versículo 41 de Lucas 10, le dice, el Señor le dijo: mi apreciada Marta, le dice, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hermano, muchas veces nosotros nos podemos identificar con Marta. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para estar en la palabra de Dios, en oración, en comunión con Dios, y no le damos tiempo. ¿Sabe que María es el retrato de un discípulo que sabe la importancia de estar sentado a los pies de Jesús y escuchar? Marta, muchos de nosotros, le digo, nos podemos identificar con ella. Todos tenemos tantas cosas en nuestras vidas, estamos tan ocupados que en veces no tenemos tiempo para estar con Dios, con Jesús. Y no hay duda, hermanos, no hay duda que Marta tenía malas intenciones, hermana. No eran malas intenciones de Marta, pero no podemos sustituir la adoración por el trabajar, hermano, por servir. Antes de poder ministrar o dar a algo que nosotros podemos dar a un hermano, tenemos que nosotros primero recibir, hermanos. Necesitamos estar a los pies de Jesús y estar atento a cada palabra que Él está hablando, hermanos. Y eso es lo que María estaba haciendo, hermanos. Ella estaba recibiendo para después dar. Muchos quieren servir, pero no entre semana no reciben de Jesús para poder dar. Y eso es muy importante, hermanos. Y María entendía esto, hermano, porque depende, nuestra vida depende de las palabras de Jesús. Es como un avión, hermano. Si se va a estrellar un avión y usted va en el avión y la señora que, ¿cómo le dice? ¿Zapata? La señora dice: ok, vamos a chocar y el avión va a chocar y quiero que escuchen por dónde están las salidas. ¿Usted va a estar en su teléfono, en YouTube, Facebook? No va a estar, ¿verdad? No, ya le va a importar. Usted va a estar atento a toda palabra que dice la señora, porque su vida depende de ello. Así igualmente, hermanos, nosotros, mi Biblia, acá está mi Biblia, nuestra vida depende de ese libro, de cada palabra de ese libro. Y si no estamos atentos y estamos ocupados con tantas cosas que el mundo nos ofrece también, no vamos a dar fruto en nuestras vidas. Y ya para el último punto, hermanos, un discípulo estudia y obedece la palabra de Dios. Y lo que les dije, Salmo 119, versículo 9, dice que cómo limpiamos el camino con la palabra, desobedeciéndola. Pero dice Juan 8:31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seráis verdaderos mis discípulos. Y al versículo 30 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Hermano, hay tantos versículos en el Salmos de cómo se deleita el salmista en la palabra de Dios, cómo desea la palabra de Dios, su delicia de meditar en ella día y noche. Y es tan bonito los versículos, búsquelos en Salmos. Salmo 119 es uno de los más grandes que habla mucho de eso. Pero el último punto es, hermanos, un verdadero discípulo ama a su hermano. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Hermano, ¿cómo podemos decir amo a Dios, pero no amo a mi hermano? Dice Juan, en Juan, ¿no? El primero de Juan dice, ¿cómo puedo decir que amo a Dios si no lo he visto? Y a mi hermano que lo veo, no lo amo. Un verdadero discípulo ama a su hermano. Entonces, un verdadero discípulo, hermanos, permanece en la vid, continúa. Y un verdadero discípulo ama la palabra de Dios y la obedece. Un verdadero discípulo ama a su hermano. Y así conocerá el mundo que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, acuérdese, hermanos, y si quiere leerlo, lea 13, 14, 15 de Juan hasta el 17 y usted va a ver el contraste que Jesús está haciendo para poder entender esto. Y es tan lindo. Necesitamos tomar, hermanos, la vid tiene la savia para que nos nutra, nos da esa nutrición para nosotros y necesitamos permanecer en la vid verdadera para poder dar frutos buenos. Y Padre, en esta tarde, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que muchas veces, Señor, no meditamos en ella, Señor, y te fallamos, Señor, en no estar constantes, Señor, en escuchar tu voz, Señor, para guiarnos cada día en nuestras vidas, Señor. Y por eso en esta tarde te damos gracias, Señor, que podemos estar aquí escuchando, Señor, y ayúdanos, Señor, a no solo escuchar, sino a obedecer tu palabra, Señor, para poder ser lavados, Señor, a través de tu palabra, Señor. Limpia nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, de todo aquello que nos estorba, Señor, para poder dar fruto, de ese fruto del Espíritu, el amor, Señor, la felicidad, la paz, el gozo, Señor, benignidad, Señor, para poder demostrar, Señor, a través de esos frutos, Señor, que hemos sido cambiados. Y en esta tarde te damos la honra, la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.